¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta será la 30ª clase ya, Dios mío, para los alumnos de la Prepa Felipe Carrillo Puerto en la materia de Química 2. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con el tema de los compuestos aromáticos. Para los compuestos aromáticos, como les estaba explicando ayer, son aquellos que contienen un grupo benceno. Así. El grupo benceno es aquel que tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esos 6 carbonos, nosotros sabemos que tiene 3 dobles enlaces, por eso el circulito. Este vamos a ponerlo como un inciso A. ¿Sale? Ahora, ayer les explicaba que dependiendo de dónde se encuentren los sustituyentes, así es como tú tienes que nombrar. Por ejemplo, digamos que yo le pongo aquí 2 metilos, le pongo aquí un etil y aquí le pongo un propil. ¿Sí? Ahora, una forma de poder nombrar este compuesto, por ejemplo, es identificando la cadena principal. La cadena principal pues es el grupo bencénico. ¿Sí? Los sustituyentes pues son estos. Ahora, para el nombre, algo también que ustedes pueden hacer es identificar de cómo empezar a contar de la menor o de la cadena, por así decirlo, más importante y donde tenga una menor cantidad de carbonos. Por ejemplo, ayer les explicaba que pueden empezar a contar así hacia el orden de las manecillas del reloj. Si se les hace más fácil, y de hecho pues es más fácil, pueden empezar a contar de donde sea una menor cantidad de carbonos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que yo empiezo a contar aquí como 1, 2 y 3. Si se dan cuenta es una menor cantidad de carbonos hacia este lado que dar toda la vuelta. Entonces pues también es apropiado. De hecho van a encontrar así, si ustedes buscan más videos lo van a encontrar así como algo más fácil. Entonces si esto se les hace más fácil podemos utilizarlo, no hay ningún problema. Pero en realidad sigue siguiendo las mismas reglas, simplemente es la identificación de los carbonos. Pero es prácticamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Como ustedes ya saben, nosotros tenemos aquí 2 metil, este es un propil y este es un etil. Entonces para nombrarlo tú tienes que empezar otra vez con el etilo. Sería 1 etil. ¿Quién sigue en el orden alfabético? P o M. Sigue la M. Entonces sería 3, 3,3 porque son 2 metilos, este y este. 3,3 dimetil. 2 propil. Benceno. Y ya es todo. ¿Ven qué fácil? Y es una forma más rápida de poderlos identificar. Bueno, para cuando estamos hablando de este tipo de grupos bencenos, entonces de grupos bencénicos, siempre con que te vean el anillo o que ustedes vean esta estructura, vamos a poner este como un inciso B. Así. Eso también es un grupo bencénico. Recuerden también de la clase de ayer que cuando nosotros tenemos únicamente 2 sustituyentes o en el mismo carbono, nosotros utilizamos los prefijos, no es con azul, nosotros utilizamos los prefijos, digamos que este es un cloro, ¿no? Y le voy a poner un cloro acá también. Si se dan cuenta, no importa en dónde se encuentre, aún así el nombre sigue siendo lo mismo. Para empezar, digamos que si nosotros empezamos a contar con este tipo de reglas sería 1, 2, 3. O sea, el nombre te puede quedar como 1,3 dicloro benceno. Porque estamos nombrando con la regla que les estaba explicando. ¿Sí? Ahora, es más corto contar de aquí para acá. Por eso, 1, 2, 3. Diclorobenceno. Pero ayer les estaba explicando otra forma que es el para, meta y orto. En ese caso, cuando nosotros tenemos uno de separación, no importa de qué lado se encuentre, se le dice meta. Entonces sería meta, ¿meta qué? Como son dos, meta diclorobenceno. Metadiclorobenceno. Y estos dos son exactamente lo mismo para el mismo compuesto. ¿Sale? ¿Ven qué fácil? Ahora, ¿qué pasa? Como siempre les hago a ustedes, ¿qué pasa cuando nosotros combinamos muchas cosas de lo anterior que hemos visto? Por ejemplo, digamos que yo hago esto.
Y aquí le vamos a meter... Y así. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahora es diferente. Ahora nosotros tenemos una cadena de carbonos grande y además tenemos un grupo benceno. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando nosotros tenemos este tipo de ejemplos, nosotros tenemos que contar dependiendo la cantidad de carbonos. ¿A qué me refiero? La cantidad de carbonos es la que te va a decir cuál es el más importante, por así decirlo. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y el benceno, deben de recordar que el benceno únicamente tiene 6 carbonos. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos mayor o igual a 6 carbonos, significa que nosotros tenemos que tomar primero la cadena principal como lo más importante. ¿Ok? Esta ya es nuestra cadena más importante. Eso significa que, vamos a marcarla, que esta es mi cadena principal, que es la misma regla que hemos visto anteriormente. Y ahora este es el sustituyente. ¿Sale? Fíjense qué curioso. Igual se nombra lo mismo. Se nombra primero el sustituyente, pero el sustituyente en este caso ya no se llama benceno. Cuando es un sustituyente, se llama fenil. ¿Ok? Fenil. Ahora, como ya se llama fenil, ahora sí nombramos primero el sustituyente y luego la cadena principal, que es un alcano. Si se dan cuenta, no tiene dobles enlaces, entonces es un alcano. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque si empiezo a contar de acá, va a quedar en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces no tiene sentido. Mejor de este lado. Sería, aquí vamos a poner el nombre, 3-fenil. Y termino con la cadena principal que tiene 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo se dice 9? Pero recuerden que es alcano. Nonano. 3-fenil nonano. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué ocurre entonces cuando el compuesto ya tiene varios carbonos y varios sustituyentes, incluido un benceno? Digamos que aquí vamos a poner nuestro grupo benceno. Aquí le vamos a poner esto. Aquí le vamos a poner un doble enlace. Aquí le vamos a poner 2 metilos. Ya está. No, ahí no. Aquí mismo. ¿Sí ven? Ahora, esta estructura es prácticamente lo mismo. Lo único que nosotros tenemos que identificar es la cadena principal. Si la cadena principal es el benceno. O en realidad la cadena se encuentra en esto. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que sería así. ¿Por qué? Pues es como la dibujé y aparte es la cadena principal, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si yo cuento, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tampoco. ¿Sí? Entonces yo sé que esa es mi cadena principal. Y como siempre, identificamos los sustituyentes, que es este y estos. Y por supuesto, el benceno. ¿Sí? Tenemos que empezar a nombrar del lado donde está más cerca el sustituyente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dado el hecho de que están iguales de ambos lados, voy a empezar igual de este lado. ¿Ok? Ahora, de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí ven? Ah, pero ahí hay un error. Ahora aquí ya les voy a ayudar con ese error. ¿Cuál error es? Aquí. Deben de recordar que nosotros tenemos que contar por el doble enlace. Entonces nosotros tenemos que empezar a contar aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces significa que en realidad este es mi carbono 4. ¿Sí? Deben de recordar eso siempre, porque la estructura o el acomodo dependiendo de los dobles enlaces es como lo más importante. ¿Sale? Dado ese sentido, entonces ahora cambiamos un poco nuestras cosas. Esta es la 3, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. ¿Sí ven? Ahora, como estamos empezando a nombrar de este lado, tenemos que empezar con los sustituyentes dependiendo del nombre. Estos son metil, este es un T-butil, este es un metil, este es un 1,2, es un etil, y este es un benceno, pero se nombra fenil. ¿Sí? Vamos por orden alfabético, sería primero. Como decía, 6-etil porque es donde se encuentra este grupo funcional. Luego, ¿quién sigue? Sigue el fenil, que está en el carbono 7. 7-fenil. Luego, ¿quién seguiría? Siguen los metilos. Los metilos serían en 8 y en... Recuerden que estamos empezando a contar de este lado. Sería 1, 2, 3. Entonces los metilos están en 3 y en 8. 3,3, porque recuerden que son 2 aquí, 8 de este. Trimetil, porque son 3. Y terminamos con el T-butilo. El T-butilo está en el carbono 5. 5-T-butil. Luego ya terminamos con todos los grupos. El etil, el fenil, los trimetiles, el T-butil y terminamos con el nombre de la cadena principal. Voy a hacerlo acá abajo para que quepa. El nombre de la cadena principal se inicia con el 4. ¿Por qué con el 4? Porque el 4 nos indica que es un alqueno. 4 deceno. ¿Sí? Porque en el carbono 4 es donde se encuentra el siguiente, el doble enlace, perdón. ¿Sí ven? ¿Ven qué fácil? Vamos a ver otro ejemplo, uno un poco más sencillo. Vamos a hacer ahora un alquino. Aquí vamos a ponerle este. Y aquí le vamos a poner este. Y este. Para que quede un poquito más difícil. ¿Sale? Fíjense en esta estructura. Esta estructura también debería de tener más cantidad. Lo que quiero es que tenga más cantidad de carbonos en la parte de la cadena. Para que tenga más que el benceno y se pueda nombrar diferente. En este caso, puedo empezar a contar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esta cadena, ya sea con este o con este, sigue siendo la más grande. Vamos a tomar esta como la más grande. Así. Esa digamos que es nuestra cadena más grande. Y los sustituyentes serían estos 3 únicamente. Bien sencillos. 3 nada más. Para el nombre de este compuesto, nosotros tenemos que identificar de qué lado de la cadena es donde está más cercano el triple enlace. Podemos empezar a contar como estoy contando, sería de aquí o de acá. 1, 2, 3. O de este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que empezar a contar aquí, igual que en el anterior. ¿Sí? Ahora, tenemos que nombrar los sustituyentes. Como únicamente hay 3 sustituyentes, que es el fenil. Recuerden que fenil porque el benceno se nombra de esa forma. Un metilo y un etil. Me gusta mucho poner los etiles, no sé por qué. Ha de ser porque son más sencillos. Este etil está en el carbono. Este es el 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el carbono 8. Esperen. 8 etil. ¿Quién sigue? Sigue el fenil, que está en el carbono 7, 7-fenil. Luego 2-metil.
porque nada más hay un metilo. Y termino con el nombre de la cadena principal. La cadena principal tiene 8, 9 y 10. Sería decino. Pero deben de recordar que hay dos triples enlaces. Por lo tanto, en el carbono 3, o sea, 3,5, sería decadiino. ¿Por qué? Porque en el 3 y el 5 es donde se encuentran estos. ¿Sí? O sea, esta parte es para lo que quiero que identifiquen. En 3 y 5 está el 3 y 5. Deca indicando que son 10 carbonos. Y di indicando que son estos dos. E ino al final para poder terminar diciendo que es el nombre de la cadena principal. ¿Sale? Entonces el nombre es 8-etil, 7-fenil, 2-metil, 3,5-decadiino. Y ahora sí ya terminamos. ¿Ven qué fácil? Vamos a pasar ya al siguiente, ¿cómo decirlo? Por así decirlo, tema. Lo que sucede es que el temario me pide que ustedes aprendan cuáles son los grupos funcionales. Los grupos funcionales específicamente son aquellos que entran en otra categoría de compuestos orgánicos. O sea, no es lo mismo estos a los siguientes que vamos a ver. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Pero antes, vamos a dejarles una tarea. Tarea de hoy que es 3. Tarea de hoy 3. Sería un, doble enlace. Así. Ya sé, vamos a ponerles otro aquí. Recuerden que simplemente como la cadena... Ah, caray. Ahí está. Como la cadena principal va a ser la de arriba, estos dos son sustituyentes. Sería difenil. Y tienen que identificar dónde está este. ¿Ven qué fácil? Excelente. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el tema de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos químicos los cuales contienen una cadena de carbonos pero se unen a un OH. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven, por ejemplo, R combinado con un OH. ¿Qué significa R? R es una cadena de carbonos. Cadena de carbonos. Ajá. Ahora, ¿qué implica lo siguiente? Implica que es cualquier cadena de carbonos que esté unido a un perdón, OH, y eso ya es un alcohol. Por ejemplo, el que ustedes conocen comúnmente como etanol, fíjense que está unido dos átomos de carbono con un OH. Este, como está en la orilla, tiene un 3. Este nada más son 2 y este es el OH. ¿Sale? Ahora, este digamos que es nuestro ejemplo A. En el ejemplo A, ¿cómo se nombra este? Este se tiene que nombrar... Este es un etano de 2. Pero, dado el hecho de que tiene el OH, digamos que aquí lo importante es el OH. Cuando tiene un OH se le agrega el prefijo ul. ¿Sí? Entonces, por eso es que este compuesto se llama etanol. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el siguiente. Digamos que ahora en vez de 2, pero tiene 3, ¿no? ¿Sí? Ahora tiene 3. Tiene únicamente 3 carbonos. Igual tenemos que nombrar los 3 carbonos, que sería entonces... Sería propano, pero dado el hecho de que tiene el OH, es un propanol. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es que del 3 en adelante tú tienes que identificar en qué carbono se encuentra. O sea, en este caso, tú tienes que empezar a contar de dónde está. Vamos a marcarlo. Esta es tu cadena principal, pero tú tienes que empezar a contar de aquí, porque aquí el OH ahora es el importante. Digamos que depende del grupo funcional, a esto se les conoce un alcohol. El OH es el grupo funcional, son cosas que se unen a una cadena de carbonos que son diferentes a un carbono, por ejemplo el OH. Ahora, como el OH está unido a este carbono se considera el carbono 1.
Y de ahí en esta dirección, 2 y 3. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es importante? Porque digamos que necesita saber en dónde se encuentra. Entonces, no es lo mismo, si ustedes lo piensan, si nosotros tenemos ese mismo compuesto, pero es así. ¿Sí ven? Ahora, te das cuenta y se dan cuenta que el OH ya se encuentra en otro tipo de carbono. Ajá. Entonces, por eso es importante que identifiques dónde es donde se encuentra el OH. En este caso ya se encuentra en el carbono 2. Entonces, este es 1-propanol o 2-propanol. ¿Sí? Algo importante también que cabe destacar es que no puede haber un 3-propanol. ¿Por qué? Porque si yo pongo el OH aquí, significa que ese segundo OH que estoy poniendo de este lado ya sería en el carbono 1. ¿Sale? Entonces no es necesario poner como un 3, sino que sería 1. Aunque también si nosotros ponemos 2 OHs, eso ya es otra cosa, ¿no? Fíjense, vamos a poner un inciso C. ¿Qué implica lo siguiente? Implica que todo lo que hemos visto anterior se combina con un alcohol. Esa es la complejidad de los compuestos orgánicos, porque, por ejemplo, nada más vamos a hacerlo por diversión. Así, vamos a hacer un alcano para que sea fácil. En realidad, para este tema no necesitamos hacer todo lo anterior para poderlo entender. Simplemente con que entiendan que con un OH ya es un alcohol, ya es me di por servido y se acabó la historia. No necesitamos más que eso. Pero nosotros podemos seguir tomando como los ejemplos de lo anterior para que vean que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, así. Y digamos que aquí le pongo un metil, y aquí le voy a poner un isopropil. ¿Sí? Ahora, fíjense en ese ejemplo. Ese ejemplo como tal tiene una cadena principal. Debe de ser igual a la más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Cualquiera de las dos puede ser la principal. Digamos que yo voy a tomar esta, ¿no? Ahora, ¿de qué lado empiezo a contar? Empiezo a contar de este lado. ¿Por qué? Porque de este lado está mi grupo funcional o el OH. Ahora, aquí lo importante o lo interesante para estos temas es que los grupos funcionales se consideran como lo más importante. Entonces, el más importante en este caso es el grupo funcional OH, que nos indica que es un alcohol. Ahora, empiezo a contar de aquí para acá. Es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 y carbono 7. ¿Sí? Ahora, para este, yo tengo que empezar a nombrar, como siempre, los sustituyentes. Mis sustituyentes sobre cadena son únicamente 3. Los de siempre que les pongo, para hacerlo sencillo. ¿Sí? ¿Cuál iría primero? Iría primero el que está en el 3 porque es un etil. Entonces sería 3-etil. Luego, ¿quién? Isopropil, que está en el carbono 5. Metil. Y continuamos con el OH y la cadena principal. ¿En qué número se encuentra el OH? En el carbono 2. ¿Cuál es la cantidad de carbonos? Es hepta. Es heptanol. Me faltó la N. Bueno, lo vuelvo a escribir abajo. Heptanol. Heptano, quitamos la O y ponemos ol. Entonces este es 3-etil, 5 isopropil, 4-metil, 2-heptanol. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante en este caso es el ol, que es un, ¿cómo se llama? Es un alcohol. ¿Sale? Y ya terminamos. ¿Ven qué bonito y qué fácil? Ahora, les recuerdo, aquí lo importante o lo que me interesa que ustedes aprendan no es que mezclen todo y que se sepan hacer todas las nomenclaturas. En realidad, y eso tiene razón secretaría, es que simplemente ustedes identifiquen qué es cada compuesto, cuál es el grupo funcional. Eso lo vamos a anotar aquí.
grupos funcionales. Eso es lo importante, grupos funcionales. Ese es como nuestro tema principal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los grupos funcionales se encuentran en cualquiera. Hay muchos tipos de grupos funcionales. Entonces, ¿cuál es nuestro primer grupo funcional? El grupo alcohol. ¿Cuál es ese grupo alcohol? Aquel que tiene un OH. Y se acabó. Todo aquel que tenga un OH, eso se considera un grupo, un alcohol, un grupo funcional con un alcohol. O sea, un alcohol como tal. ¿Sale? Algo importante que cabe destacar es que no todos los grupos funcionales que tienen un OH se consideran un alcohol. Por ejemplo, fíjense, vamos a hacer un dibujito aquí atrás. Aquí donde tengo las hojas de reciclo. Por ejemplo, digamos que yo pongo esto. CH3, CH2. Y digamos que aquí le ponemos carbono. Pero en vez de un H le ponemos aquí un doble enlace con oxígeno y un OH. Eso no es nada, ¿eh? Bueno, lo vuelvo a poner. Este es un enlace sencillo con OH. Este compuesto no es un alcohol. ¿Por qué? Porque este grupo funcional sí tiene un OH, pero aquí tiene un doble enlace con oxígeno. Ese tipo de compuestos son otra cosa, de hecho se les llama ácidos. Es un ácido, por ejemplo, los ácidos grasos que nos componen a nosotros, a las células, y también las que se comen, las grasas que se comen están formados por este tipo de ácidos. Ácidos grasos, por ejemplo, más largos, por supuesto, son mucho más largos, más cadenas de carbonos, más grande la cadena de carbono, perdón, pero tienen esta estructura. Y eso es el grupo, todo el grupo funcional es esto. Entonces, esto no es un alcohol comparado... Ah, caray. Esto no es un alcohol comparado con estas estructuras que nada más tienen un OH. Esto sí es un alcohol. ¿Sale? Y ya con eso terminamos. ¿Sí? Nada más les voy a dejar una tarea. Y la tarea es que van a hacer una... Bueno, déjenla, anoto la tarea para que vean. Quiero que hagan una tabla. Y esa tarea, digamos que la van a estar haciendo todo lo que queda de estas clases. Tarea para hoy 3 de junio. La tarea es una tabla. Tabla de grupos funcionales. Ustedes simplemente van a poner, por ejemplo, es un alcohol. Y a este alcohol le van a poner cuál es su característica y un ejemplo. O sea, digamos estructura. Y un ejemplo con nombre. Y eso es todo. O sea, nada más van a poner, por ejemplo, la estructura del etanol y el etanol. Y ya, eso es todo. ¿Sale? Y eso es todo lo que voy a ocupar que hagan. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Espero que tengan un excelente día. Y un aviso parroquial antes de que se vayan. Ya casi terminamos. Creo tenemos programado acabar estas clases virtuales para el día 12 de junio. Y luego empezamos con los semestrales y ya les voy a decir cómo los voy a evaluar. ¿Sale? Espero que estén muy bien, descansen y hasta mañana.